Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por tu fidelidad, por estar, por seguir estando. Y si es la primera vez que me escuchas, bueno, pues yo estoy dando estudios para mujeres. Pertenezco a la Iglesia de Cristo Cancún Centro y es un placer para mí presentarte la tercera parte de Buscar el Bien. Estas son unas series programadas para las mujeres, pero no es exclusivo, es decir, si hay algún varón que lo escucha, está bien, solamente que quiero que sepas que me dirijo a las mujeres en mi lenguaje y la idea es que tú te reúnas con mujeres que deseen conocer la palabra de Dios o si estás en una iglesia, pues te puede servir como estudio. Bien, y antes de iniciar o continuar más bien con esta tercera parte de la serie de que nos compete, porque te recuerdo son con esta ya tres series. Esta serie se llama Sin esfuerzo no hay premio, ¿ok? Entonces vamos a orar, que es lo que acostumbramos a hacer para que podamos iniciar. Nuestro buen Padre Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Permite que las personas que escuchan realmente puedan abrir su corazón y su entendimiento, Señor. Toca sus vidas, Padre, a través de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca llega vacía, Señor, que siempre tú haces lo que tienes que hacer en el momento y en el lugar y con las personas adecuadas. Permite, Padre, entonces, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y bendice a cada mujer, cada familia, si están casadas, a sus esposas, si no están casadas, en su soltería, Señor, que sean doncellas, esas hermosas mujeres que tú amas, Señor, y que tú conoces, por favor, guíalas, cuídalas, guárdalas del mal, Señor, y permíteles crecer en ti, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces voy a compartir contigo pantalla para continuar con este estudio. Como te decía, este estudio es de una serie que se llama Sin esfuerzo no hay premio. Esta es la tercera parte y como te decía al principio, nosotros estamos tratando de traer a la palabra de Dios no solamente un versículo o un capítulo, sino entenderla en su contexto, porque desgraciadamente a veces sacamos el texto de su contexto y entonces no entendemos por completo qué quería decir Pablo. Y Romanos 7 es bien delicado porque si no lo sabemos interpretar, desafortunadamente muchas iglesias no profundizan en esto o si lo hacen, la forma de escucharlo puede ser distorsionado a lo que Pablo quería decir. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos. Si tienes dudas, como te digo, puedes acudir a las anteriores grabaciones. Insisto, estoy en la Iglesia de Cristo Cancún Centro y en el Facebook lo podrás encontrar. Bien, y entonces vemos o vimos en el Romano 6 que nosotros en el momento en que tú y yo decidimos seguir a Jesucristo, arrepentirnos de lo que hicimos, entender que hemos pecado y que queremos que tener esta vida nueva, esta vida eterna, pues nos bautizamos y en ese momento somos muertos al pecado. Literal, Jesucristo murió por nuestros pecados y ahora nos convertimos en siervos de Jesucristo, ¿sí? A través, obvio, de la muerte y de la resurrección. Si no hay muerte, tampoco hay resurrección y así tiene que ser nuestro bautizo. No es nada más meterte al agua y salir dirían por ahí, mojados, ¿no? Si no es irte a mojar, sino también ir a vivir una nueva vida. Entonces, Romanos, hay que entender también que en Romanos 7, que es el capítulo que sigue, la última estudio, que fue la segunda parte, vimos Romanos 7 del 1 al 6. Nada más voy a rescatar algunas eh, ideas centrales que necesito que estén presentes para lo que sigue. Que decía, primero, tenemos que entender que Pablo habla a los conocedores de la ley. Esto quiere decir que son personas que se dedican a estudiar y a entender la palabra de Dios. A los judíos, en su tiempo, no le habla a los gentiles, sino a los judíos, y porque estaban desafortunadamente mostrando o entendiendo la escritura de una manera distinta. Entonces recuerden que los judíos, una parte de ellos pues, todavía siguen esperando al Mesías, pero en el tiempo de Jesucristo no entendían que la muerte y la resurrección de Jesucristo tenía un propósito que muy superior a la ley.
¿sale? Entonces estaban en un debate de que si la ley era o no era vigente, que si aplicaba o no aplicaba. Vamos a intentar acercarnos desde donde lo ve Pablo y entonces vemos primero, entonces tenemos que entender que a los conocedores de la ley, a los creyentes, a los judíos creyentes. Y una de las ideas principales es si morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, si tú y yo morimos a la ley, ¿qué quiere decir? No la está abrogando, solamente está diciendo que renunciamos a seguir la ley en el sentido estricto de por nuestros propios méritos, por nuestras capacidades, ya que Él cumplió con toda, porque a través de Cristo, porque fue el único que cumplió con toda la ley, venció a la muerte, que era la paga del pecado según la ley. Si tú y yo pecábamos, la paga de pecado era la muerte, ¿ok? Para que seamos, y bueno, aquí hago un paréntesis porque antes los judíos lo que hacían cuando pecaban también a través del sumo sacerdote, pues hacían sacrificios. Jesucristo vino y de una vez y para siempre hizo el sacrificio que Dios le agradó para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces dice el segundo punto de esta reflexión, para que seamos de otro, el que resucitó, nos dio libertad para no pecar porque venció la muerte en la cruz y dio vida eterna. Entonces, a cambio de la muerte nos da vida eterna. El propósito de Cristo entonces es para que llevemos un fruto para Dios, fruto de vida, de arrepentimiento, de entrega, de reconocer su autoridad en nuestros miembros. Y muchas veces tú y yo no lo reconocemos. En el momento que tú y yo negamos que somos vivos para Dios, para vida eterna, hechos para el bien, estamos crucificando nuevamente a Jesucristo porque no estamos creyendo que Él ya murió por todos nuestros pecados. ¿Ok? El cuarto punto es, mientras estábamos sin Dios, eran frutos de muerte, pero si estamos en Dios, somos fruto de vida. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues es, pues creer, confiar plena y absolutamente en este sacrificio. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos prohibiciones? Pues muchas veces, desafortunadamente, y tú puedes observarlo o te acordarte cuando eras adolescente, te decían no esto y es como que la tentación, pues recuerda Eva, decía, pues a ver, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasaría? Y entonces empiezas en tu plano intelectual a querer dialogar, discutir y querer verle o darle la vuelta al pecado y desafortunadamente nuestra naturaleza o nuestra pues inclinación es hacia hacer el mal. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Entonces, seguimos ahora con Romanos 7. Y vamos a leer o vamos a ver Romanos 7 del 7 al 12. Esta versión que te comparto es la Reina Valera, pero vamos a ir viendo versículo por versículo para poder entenderlo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí es donde empieza el conflicto intelectual, sobre todo de las personas que conocen la palabra de Dios, que es a los que les estaba hablando. Vamos a verlo versículo sobre versículo y tratar, y espero en Dios que lo puedas entender, porque si tú lo lees así, de tajo, de corrido, sobre todo el 8, la palabra de Dios a veces no nos da el sentido real de lo que quiso decir Pablo. Insisto, le estaba hablando a las personas que conocían la ley, a los judíos en ese momento, a los creyentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué quiso decir Pablo en versículo por versículo. Fíjate, en Romanos 7 dice, Pablo pregunta, ¿la ley es igual al pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley es pecado. Si seguimos su forma de pensar, podemos entender cómo alguien inferir, pensar, entender cómo alguien inferir esto.
Pablo insistía de que nosotros debemos de morir a la ley si queremos llevar fruto a Dios. Alguno podría pensar, de seguro hay algo malo en la ley. Vamos a seguir con la segunda parte. No, la ley es buena, debido a que revela el pecado en nosotros. En ninguna manera, pero no conocí el pecado, que es lo que dice la respuesta a la pregunta, porque el mismo pregunta, el mismo respuesta, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciar. Entonces, fíjate, cuando dice acá arriba, alguno podría pensar, de seguro hay algo malo en la ley. No, por supuesto que no. Lo que dice Pablo es que nosotros debemos morir a la ley si queremos dar fruto. ¿Qué es morir a la ley? Si es morir al pecado. Es decir, que ya no aplique en nosotros esa ley. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nosotros por nosotros mismos no lo vamos a poder cumplir porque no hay justo ni a uno. Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos pone el autor de esta referencia que tuve a bien leer, que dice, bueno, primero inciso A, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley es como una máquina, dice, de rayos X que revela claramente lo que pudo estar siempre allí, pero anteriormente estaba escondido. No podía echarle la culpa a los rayos X por lo que expone. Es decir, si tengo cáncer, pues yo no sé, y si no sé, no me hago mis análisis, pues obviamente pues yo ni me doy cuenta de que existen, pero en el momento que lo sé, no le voy a echar culpa al doctor, a los análisis, sino que ya lo que hace la ley es darnos a conocer que hay pecado. Eso es la traducción, ¿no? Si yo no me había dado cuenta que estaba pecando, pero ahora que lo conozco, estoy consciente que fue lo que le pasó a Eva, ¿sí? Porque tampoco conocería la codicia, dice el inciso B, sin la ley, si la ley no dijera no codiciarás. La ley pone el límite a la velocidad para que sepamos exactamente si vamos demasiado rápido. Puede ser que en muchas áreas no sepamos que estamos pecando, como el caso de la codicia, si la ley no nos dijera específicamente. ¿Sale? Entonces, fíjense, la ley no es mala, la ley es buena, la ley nos ayuda a saber estos límites, pero ¿quién necesita la ley? ¿Quién no está cumpliendo la ley? Les hablaba yo del semáforo. Si yo sé que no debo de cruzarme en rojo, pues no lo hago. Pero hay gente que sabiendo lo hace y entonces ahí es donde en ambos aplica la ley, ojo. Es como el cáncer, porque a veces decimos, bueno, pues si yo no sabía que estaba mal, entonces puedo pecar, como yo ignoraba eso. No, 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 porque el cáncer, si yo tengo cáncer, si yo no me hago los estudios, de todas maneras me voy a morir, ¿sí o no? Claro que me voy a morir, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿ok? La ley tiene un propósito y su propósito lo que sí no es que es pecado, ¿ok? Entonces, tenemos que entenderlo tal cual lo dimensiona Pablo y no tal cual lo queremos ver. Ok, en 7:8 dice, más el pecado tomando ocasión, es decir, abusando, tomar ocasiones como ver la oportunidad por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, Pablo describe la dinámica en donde la advertencia de no hagas esto se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. No es la culpa del mandamiento, pero sí es nuestra responsabilidad, culpa o toma de decisión, porque tenemos libre albedrío. Entonces, lo que le pasó a Eva, insisto, ella sabía que estaba mal, pero le dio cabida, le dio cabida o la ocasión del pecado, porque, por ejemplo, Jesucristo cuando estuvo los 40 días, ¿se acuerdan? También vino la serpiente y Satanás y lo quiso aludir y decirle, incluso hallando en la ley y las palabras de la Biblia, ¿no? Y vean, si no lo han visto, ese diálogo que está muy interesante y vemos cómo, no dejes de ver cómo el pecado es ágil, es sutil, te engaña, es engañador. Dice, el pecado toma ocasión, inciso B, por el mandamiento. La debilidad de la ley no está en la ley misma, está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno como lo es la ley de Dios. Entonces nosotros, nuestra inclinación es bueno. Y entonces cuando tú y yo empezamos a verle lo positivo a lo negativo, a lo que sabes que está mal, entonces ya te fuiste por otro canal que no es el que Dios quiere para tu vida y la mía. ¿Ok?
Entonces, en Romanos 7:8 dice, sin ley, el pecado está muerto. Esto muestra qué tan grande es la maldad del pecado, pues tomar algo bueno, santo como la ley, y torcerla para promover la maldad, el pecado deforma el amor en lujuria, un deseo honesto para proveer en avaricia, y la ley en promover pecado. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia: Adán y Eva, Caín y Abel, el pueblo en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra. O sea, ya cuando la gente ya está en la maldad, en el pecado, en la ley, en el sentido de que cuando tú y yo sabemos que estamos mal, en lugar de hacer cosas diferentes, seguimos en esa dinámica y torcemos todo porque ya no queremos que nos digan nada, por eso no queremos ir a la iglesia, por eso nos choca que nos hablen de Dios, por eso estamos ¿cómo te diré? Ariscos para que, bueno, ya otra vez va a empezar. Si tú y yo tenemos una madre, primo, hermano, esposo, hijo que asiste a la iglesia y tú no asistes, ya te choca, ya te molesta, no quieres oír predicaciones, no quieres que a nadie te hable de Dios, porque estás bajo la ley y no bajo la gracia, porque no has entendido todavía que Dios ya murió por esos pecados que tú ya sabes que los vas a cometer o los cometiste, y el querer regresar para ti se te hace imposible porque te sientes impuro, insano, no digno, y pasan muchísimas cosas en nuestra mente. Tengamos cuidado con esto, porque eso es de lo que habla. Pero esa ley ya está muerta. Esa ley ya el Señor Jesucristo ya cumplió con toda la ley. Entonces, eso mismo es lo que te ronda en la cabeza y te da vueltas y te sientes mal. Desafortunadamente lo vemos como, es que, me obligan, es que no, ya me choqué, yo no quiero eso, es tan mal, es que es muy fácil, es que cómo es posible que, y entonces nos nuestra mente se pone gris, o sea, ya no entendemos, ya no vemos la luz, ya creemos que lo que hacemos está bien. Lean la Biblia y vean cómo el ser humano así somos todos. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo, David, bueno, Jesucristo no, porque no pecó, pero los demás que le estuvieron siguiendo, todos los humanos alrededor de Dios, de Jesucristo, el mismo Abraham, Moisés, todos, Noé, pecamos. Si se fijan, todos pecaron. ¿Cuál es la diferencia? En que no perdieron de vista a la gracia de Dios, al amor de Dios, al camino que tenían que seguir, a la justicia, al deseo de su corazón. Y lo mismo Pablo. Pablo mató cristianos. David tuvo un suceso o varios sucesos que desobedecían las leyes de Dios. Entonces, dense cuenta de cómo son las cosas, porque el corazón y la mente es muy engañosa y a veces pensamos que estamos bien, pero en realidad estamos mal. En 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, fíjate, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Los niños pueden ser inocentes antes que ellos conozcan o entiendan lo que la ley requiere. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Tú y yo no sabíamos, no entendíamos. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Pero cuando conocemos la ley, nos muestra la culpa y excita nuestra rebelión, trayendo más pecado y muerte. Por eso el pecado revivió, porque sabiendo que estamos mal, seguimos y seguimos y seguimos. Y a veces ni siquiera estamos conscientes, y cuando estamos conscientes nos sentimos mal y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, en lugar de entender que eso ya pagó un precio Jesucristo, ya nosotros no tenemos que estar luchando en contra del pecado porque el pecado está vencido. Lo que tenemos que empezar a sembrar y entender es que resucitó. Si tú y yo seguimos haciendo lo mismo y teniendo el mismo resultado es porque estamos haciendo algo mal. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y las cosas diferentes que tú y yo tenemos que hacer, pues ya las dijo Jesucristo, ya las marcó. Por eso en el 7:10, del 10 al 12, dice, y ayer, fíjate, ya esto ya es, si tú logras entender esta parte, que es la parte central de Romanos, y si te la llegas a conectar con tu vida de todos los días, vas a entender que nuestra inclinación, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir la vida, pues es engañosa, porque
Si no es a través del Espíritu de Dios, nosotros no vamos a entender cómo seguir, cómo continuar, cómo es buscar el bien. Porque cuando tú y yo estamos relegados, ansiosos, con miedo, en como sentimientos negativos, cuando no queremos asistir a la iglesia, o no queremos orar, o no queremos sumar dentro de lo que Dios quiere que hagamos, o si estamos dejando de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer para el bien común, para el bien de la iglesia, entonces aguas, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar y a repensar si estoy verdaderamente, si creo, si confío plenamente en el sacrificio de Jesucristo para que yo encuentre el camino de Dios. Dice, y ayer el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El pecado hace esto, es un fraude. El pecado nos engaña, debido a que el pecado promete una falsa satisfacción, ¿sí? Es momentánea, debido a que el pecado falsamente clama una excusa adecuada. Entonces, un pretexto. Entonces, no, este domingo no voy, mejor el próximo domingo, o no, la solución no está en la palabra de Dios, mejor busco un grupo, una persona, un psicólogo, no, esto que dicen los hermanos no es bueno, no está bien, debido a que el pecado falsamente promete un escape al castigo, o sea, si hago esto ya, no, entonces empezamos a ignorar, a tapar, a voltear la mirada, es muy fácil, porque el pecado me engañó, dice, no es la ley que nos engaña, pero es el pecado el cual usa la ley como una ocasión para rebelión. Eso es porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando tú y yo conocemos la verdad y nos hace libres eh, eh, del engaño del pecado, eso es lo que hace la palabra de Dios. Te dice, mira, o sea, tú puedes tener esta actitud o esta actitud, porque si tú sigues y permaneces en la palabra de Dios, va a existir algo en tu conciencia que ya no te permite pecar, y ya no ves las cosas de una manera iguales, ¿no? Yo te invito a que, bueno, de entrada, vamos a leer lo que, bueno, de hecho aquí dice que Juan en 8:32, lo vamos a leer, ahí en tus Biblias para comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto, si eso es lo que dice, vamos a ver qué dice Juan 8:32, Lucas y Juan, ok, y dice así. 32, y conocéis la verdad y la verdad los hará libres. Fíjese, ¿verdad? Los libertará, dice el título de aquí en la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús es que no nos dejemos engañar, que permanezcamos en su palabra, porque eso es lo que nos va a dar libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Nosotros somos libres del pecado. Nosotros ya no pertenecemos o ya no tenemos que estar angustiados por la ley, porque la ley se va a cumplir en la medida que tú y yo permanezcamos en la palabra de Dios. Entonces, ¿y por qué, inciso C, y por qué él mató? El pecado, cuando es seguido, conduce a la muerte, no a la vida. Uno de los engaños más grandes de Satanás es hacernos creer que el pecado es algo bueno, el cual un Dios antipático nos quiere privar. Cuando Dios nos advierte que nos alejemos del pecado, Él no nos está advirtiendo de algo que nos puede matar. Entonces, la misma palabra te dice que siempre vas a tener dos salidas. Si tú no haces caso de esa voz interior, interna, o como le quieres llamar, que te dice por aquí y por allá, y la brincas, entonces sigues al pecado y ya después ya no te das cuenta que estás en el pecado. Y nos mata, eso nos mata. Cuando tú y yo nos mata espiritualmente, a lo mejor no físicamente o ni siquiera cuenta te das, pero esto lleva a muerte. De manera que la ley a la verdad es santa, dice el inciso D. Pablo entiende el cómo alguien puede tomar esto de Pablo para decir que él está en contra de la ley, pero él no lo está. Es verdad que debemos de morir al pecado, en Romanos 6:2 lo vimos, y que debemos de morir a la ley, en Romanos 7:4, pero eso no debe de ser tomado para decir que Pablo cree que la ley, que el pecado y la ley están en la misma canasta. Sin embargo, el pecado corrompe la obra o el efecto de la ley
así que debemos de morir para ambos. Por eso, a eso se refiere de morir y de cerrar nuestra vista, porque si, insisto, si tú y yo sigues o estás pendiente de la ley, si haces o no haces, lo haces a partir de tu conciencia y de tu pensamiento y de tu fuerza. Y lo peor es que ves además a los demás, yo cómo voy a ir a esa iglesia si las personas que están ahí son malas y no siguen y dicen que son cristianos, y entonces te pones a criticar y te distraes. O si estás viendo qué hace tu hijo, tu hermano, tu esposo, la gente que te rodea y te distraes. Eso es lo que hace. Y por último, en Romanos 7, del 13 al 25, vamos a leer dos versiones para concluir el 7, porque ya la próxima vez que nos veamos, vemos Romanos 8. Dice en Romanos 7, del 13 al 25, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vean cómo reconoce Pablo esta parte que no, esta lucha espiritual. Vamos a leer la otra versión. Dice, con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De que de ninguna manera, fíjense, me encanta esta versión. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Ojo aquí y hago un paréntesis. Hermanos, hermanas, queridas, tú ni yo vamos a poder controlar esos malos deseos. Por lo mismo es que necesitamos la luz de Dios y de la palabra. Dice, soy un esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado por el chisme, por la envidia, por los malos deseos, somos esclavos del pecado. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues, y eso es un conflicto diario que tú y yo deberíamos de tener. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque lo hago, perdón, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena, ¿ok? Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Todo lo bueno que tú y yo hacemos, no eres tú, es Dios que está dentro de ti. Esa es la diferencia. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Es en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, desobedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Entonces, esa lucha es constante, es diaria, es todos los días.
es en cada momento de tu vida, porque ya sea por medio de tus ojos, de tus oídos, de tu olfato, de cualquiera de tus sentidos, tú y yo estamos encarcelados. De verdad, hermana querida, en serio que sí. Y es tan sutil y tan imperceptible, pero ten mucho cuidado porque si empezamos a dialogar como Eva, a querer discutir, razonar, justificarnos, entonces vamos a perder, ¿ok? Si la ley, sin la ley, no entenderíamos qué es pecado. Eso es un hecho real. Cuando no hay ley, el pecado no tiene poder porque somos inconscientes de lo que hay. Pero el pecado usó el mandamiento para desear hacer el mal. Mismo en la misma ley, y por mi pecado, ojo, por mi pecado, por mi mala inclinación, me incita. O sea, es a través de nuestros propios pensamientos que crece el deseo de hacer el mal, pero a través del Espíritu de Dios, pero a través del Espíritu de Dios que nos revela lo que debemos hacer para evitar el pecado. Pero es a través, perdón, pero a través del deseo, o sea, de mis pensamientos, hago mal, pero también a través del Espíritu de Dios, que es el que nos revela, podemos, era lo que yo te decía, que tenemos dos caminos. Siempre hay dos caminos, siempre hay dos alternativas, lo dice la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos conscientes de la ley, nos damos cuenta de lo mal que estamos y de los alejados que estamos de Dios. Cuando tú y yo entendemos que no estamos haciendo ni el tercio de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro bien, es por eso que no soportamos la palabra que nos muestra esta verdad. No, nos apena, por eso las oraciones de David, que dices, wow, que cómo derramaba su corazón, porque decía, me doy cuenta que ves en mi camino de perversidad, ni siquiera me doy cuenta cuando estoy mal y cuando me pierdo. Fue así como la ley, dice, me dio la muerte y en Jesucristo su resurrección, vida eterna. La ley me dio la muerte porque quise obedecerla o desobedecerla conscientemente y me alejé. Pero a través de la resurrección de Jesucristo me acerca a la vida eterna, que es donde tendríamos que estar enfocadas, hermanas, en la vida eterna, en hacer lo que Dios quiere a través de la voluntad, del convencimiento, del conocimiento. Entonces la ley de Dios y que cada uno de sus mandatos es buena y justa. Perdón, la ley viene de, o sea, la ley es buena, viene de Dios. El problema es cómo nosotros recibimos o hacemos de la ley. Dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Esto es querer obedecer la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo sé que yo no puedo, que solamente es a través del Espíritu, yo sé que mis deseos son egoístas, dice el punto 3, no me permiten hacerlo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo. Es una lucha espiritual constante. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no sin el Espíritu de Dios. Ojo con este es el problema del humano. En mi deseo egoísta quiero hacer las cosas. Por eso dice Pablo al final, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Él me ha librado de este cuerpo mortal, Él me ha librado del pecado, Él me ha librado de todos esos, Él sabe que va nuestra vida, cómo vamos a enfocarla, cuáles van a ser nuestras decisiones. Hermanas, no termino aquí, todavía me parece que va a haber una cuarta parte. Deseo en el nombre de Jesucristo que todas nosotras podamos entender y estar en, en la, en la dinámica o en la conciencia de querer hacer lo bueno y que podamos continuar con nuestra relación con Dios. Es lo único, el Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar a hacer las cosas bien como Dios quiere que las hagamos. ¿Ok? Nos vamos a orar para despedirnos y agradecer a Dios este tiempo. Padre amado, gracias por este momento que nos permites estar juntas. Señor, permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, nos aliente, nos motive, Señor, para seguirte a ti, Señor, y no poner pretextos y poner a la ley como mala, sino, Señor, como una forma de guía, de
límites, Padre, para no hacer las cosas que nos perjudican espiritual y física y emocionalmente. Señor, ayúdanos a entender esto, Padre. Enséñanos a través de tu Espíritu, de la resurrección de Jesucristo, que tú has muerto y tú has enterrado todos los pecados, Señor, que están muertos y debemos de seguirte a ti, Padre, no seguir preceptos y juicios y mandamientos de hombres, Señor, sino entender que tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo nos has mostrado el camino, la verdad y la vida. Padre, enséñanos a vivir así, Señor. Gracias por estos momentos. En Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Y muchas gracias por su compañía. Nos vemos en la cuarta parte de este estudio. Que Dios te bendiga.